FM 89.1, Radio Universidad. Todavía llegamos a nuestro máximo posible. Así que bueno, para hablar de este tema estamos en contacto ya con Flavio Buccino, que es referente de la ONG Argentinos por la Educación y especialista en gestión educativa. ¿Qué tal, Flavio? Aquí saludamos Guille Toivero y Andrea Landi. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y veíamos la semana pasada esta información, ¿no? De muchos que han mostrado una mejoría, más que nada en lengua y más que nada aquellos que a lo mejor habían desaprobado el año anterior. Pero para empezar me gustaría, Flavio, que nos contaras a todos bien de qué se tratan las pruebas a aprender, que son unas pruebas estandarizadas, y en qué grados o en qué años se toman estas pruebas. Bueno, ahí arrancamos entonces por el principio. Las pruebas a aprender, en realidad son los viejos operativos nacionales de evaluación. Ya llevamos 30 años en la República Argentina tomando este tipo de evaluaciones que, digamos, lo que muestran es el alcance de logros de aprendizaje de PIBE en tercer y en sexto grado. En este caso, en el año 2022, le tocó a tercer grado hacerlas, y más que nada en dos áreas específicas que son la de matemática y lengua. Hay veces que también se extiende al área de ciencias naturales y ciencias sociales, y en este caso fueron para matemática y lengua. Lo que terminó dando como resultado en este 2022 y la presentación del informe inicial, porque en realidad no es un informe final, es el primer informe que el Ministerio va a entregar, lo entregó el día jueves. Este primer informe lo que muestran es que hubo, según esos resultados, una mejora sustantiva en los aprendizajes de lengua, llamativa también, para marcarlo, en el área de lengua casi el 50% mejor que en el 2021, y solo un 6% mejor en el área de matemática, aunque como bien dijiste, todavía no alcanza los niveles que necesitaríamos tener en ese segmento, ¿no? En el segmento de matemática. Ahí está, te escuchaba como un poco incrédulo sobre estos números, ¿no? Que se conocieron, o al menos o sorprendido con que el avance fue como muy grande en materia de lengua. En particular, una cosa más para agregarle a esto del avance, ¿no? Se dio en todos los niveles socioeconómicos el avance, pero la mejora sobre todo se dio en los niveles más retrasados a nivel socioeconómico, y se dio tanto en la escuela pública como en la privada, más en la pública que en la privada. En todo caso, digamos, fui cauto en el 2021 con respecto a los datos que otorgó las pruebas a aprender. ¿Se acuerdan? En ese momento, discusión mediante si había que tomarlas o no tomarlas en el 2021. Dieron mal, muy mal, y soy cauto ahora con estos resultados. ¿Por qué? En principio, suponer que en un año solamente se logran este nivel de variaciones del 50%, por lo menos no se ha dado nunca en ningún lugar del mundo, en ningún nivel de prueba estandarizada como se está dando hoy. Pero también tenemos que ver que las pruebas fueron tomadas en dos momentos distintos. La del 2021 fue tomada recién cuando los chicos estaban reingresando. Post pandemia, por eso decía, era como el 2001 de la educación. Recién ingresando, todavía no teníamos un nivel de continuidad pedagógica interesante. Muchos distritos habían vuelto antes, otros después. Hubo cortes durante el 2021, recuerden. Y por el otro lado, el 2022 muestra sí una recuperación fuerte de la continuidad pedagógica durante todo un año, por lo que estas diferencias también podrían estar, ¿a quién podríamos atribuírselas? ¿A lo que se hizo o al instrumento con el cual estamos tomando? Yo creo que algo de lo que se hizo debe haber impactado.
durante este tiempo, tanto del 2021 como el 2020 también, ¿no? Pero el 2020, 2021 y 2022. Pero también al instrumento y el momento en el cual se tomó, digamos, se aplicó. En todo caso, algo que nos podemos sacar en claro y en limpio, cuando una escuela está abierta, cuando hay continuidad pedagógica, cuando hay regularidad, un maestro que enseña, los pibes aprenden. Cuando esto no ocurre, tenemos problemas. Y no tenemos solamente problemas, tenemos problemas en todos los niveles, pero fundamentalmente tenemos problemas en los niveles más bajos que no pueden garantizar o no pudieron bajo ningún punto de vista garantizar ninguna continuidad pedagógica a través de la virtualidad, que fue esta cuestión de conectividad a Internet y dispositivos electrónicos para poder acceder a lo que algunas escuelas llamaron educación Zoom, ¿no? Donde tenían clases a través de Zoom. Digamos, la mayoría de estos pibes de clase baja no tuvieron clases Zoom. Claro, pensemos que también se cortó el plan Conectar Igualdad, ¿no? Pero más allá de esto, del plan Conectar Igualdad, digamos, tampoco es la computadora sola, digo, nosotros tenemos un problema, hay un problema, y esto es por fuera de lo educativo, pero hay un problema real que es el tipo de conectividad que tenemos en la República Argentina. Digamos, si no hemos logrado a lo largo de todos los años estos, arranquemos que la conectividad este tipo de conectividad que tenemos hoy, ¿no? Arranca alrededor de los 2000 y monedas. Digamos, no tenemos la cobertura de conectividad que necesitamos en la República Argentina para que cada chico, no importa el lugar donde haya nacido, tenga esté conectado a Internet de la misma manera, con el mismo ancho de banda y con los anchos de banda necesarios para, por ejemplo, sostener una clase por Zoom, que no es lo mismo que tener un par de celulares con datos para poder bajarse o conectarse a alguna red social. Digo, no es exactamente igual. Por lo tanto, parece que esta mala distribución también de la conectividad sobre la situación, digamos, socioeconómica de las familias, no dio la posibilidad de mantener esa continuidad pedagógica que en otros lugares que otros sectores a lo mejor pudieron mantener, que algún otro sector pequeño de la sociedad pudo mantener. Lo que muestran las pruebas entonces es que una escuela abierta, una escuela con continuidad pedagógica, una escuela donde hay un docente que enseña y una escuela donde se recupera, para mí fundamentalmente, la noción de la cotidianeidad, de que educarse es ir todos los días a la escuela, es avanzar paso a paso, no son golpes de timón, no son cambios, no son transformaciones profundas de los sistemas educativos, etcétera, etcétera, sino de un trabajo cotidiano que muchas veces en la República Argentina la cotidianidad la tenemos medio de costado y no nos interesa tanto, ¿no? Claro, y más con lo que implica, digo, más allá, ¿no?, de la relación maestro-alumno, digo también, ¿no?, las redes que arman los chicos con sus amigos, ¿no?, que si laburas en equipo. Todas las cosas que estás nombrando, claro. Justamente todas las cosas que estás nombrando. Un maestro, la conexión con, digamos, la posibilidad de socializar con chicos que tienen las mismas problemáticas o los mismos problemas para aprender, o problemas diferentes para aprender también, ¿por qué no? Todo esto es todo esto se da en el ámbito educativo, y la presencialidad para los sectores más bajos es fundamental, porque esto no se da sino de otra manera, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y con respecto, sí, a la matemática, ahí no se ha mostrado un avance tan significativo como en lengua. No, en matemática no se mostró un avance tan significativo, posiblemente tenga que ver con otros temas, digamos, en particular yo creo que hay ahí un prejuicio también que tiene que ver con que matemática es más difícil que lengua. Formas de abordaje también desde la sociedad con respecto a las ciencias duras, ¿no?
en este caso la matemática. Me parece que esos prejuicios pueden voltearse y seguramente, digamos, hay formas desde un punto de vista de nuevos dispositivos didácticos que demuestran que aprender matemática tampoco es tan difícil como se dice. Pero bueno, en todo caso es un trabajo a realizar. Creo que este es un primer momento, son los primeros datos que Aprender 2022 nos está devolviendo, y a partir de eso un trabajo tanto de investigación y un trabajo fecundo en transformaciones que tengan que ver con el ámbito específicamente del aula y las didácticas especiales para cada uno de ellos, ¿no? ¿Y qué expectativas, Flavio, tenés vos con respecto a lo que pueden ser las pruebas 2023, teniendo en cuenta que muchos distritos o muchas provincias aumentaron, por ejemplo, 1 hora más de presencialidad? Más que nada, quizás empezaron con esto las provincias que tuvieron resultados más ¿no? los más bajos, como fue la provincia de Chaco. ¿Qué expectativas tenés con respecto a lo que puede ser este 2023 con estas evaluaciones? Bueno, en principio, contarle a la gente, contarte a vos, que una prueba estandarizada, una evaluación estandarizada como la de Aprender, la que digamos genera Aprender, no está preparada, no está diseñada para poder chequear o poder identificar si una política tuvo un verdadero impacto o no. Sí es posible hacerlo si hubiese evaluaciones sobre esa política en particular. Me das el pie justo para decirte lo siguiente: si incremento 1 hora más, repartimos más libros, cambiamos digamos, los dispositivos didácticos, para cada uno de ellos hay que evaluar. No solo se evalúan los logros de aprendizaje de un pibe, también se evalúan las políticas de cada gobierno. Los gobiernos son reacios a evaluar sus propias políticas, porque muchas veces puede que no estén funcionando y eso hace que tengamos que transformar o demostrar que nos hemos equivocado y seguir, digamos, cambiar el eje o el camino o el sendero por el cual estamos yendo. En todo caso, una verdadera política de evaluación de la educación en un país tiene logros de aprendizaje, tiene evaluación de las propias políticas, tiene, ¿por qué no?, una discusión que está abierta y que yo creo que es muy, digamos, es polémica y demás, pero tiene también evaluación sobre sus propios docentes, no para pagarles más o menos, como plantean algunos, sino para poder saber por dónde tenemos que realizar una mejor capacitación de los mismos, y tiene además una política de evaluación, tiene también evaluación sobre las propias evaluaciones. En todo caso, 2021 y 2022 debieran ser evaluadas también por si son los instrumentos necesarios o alcanzan estos instrumentos para poder definir política pública. Pero a ver, en la aplicación, ¿no?, de las políticas públicas, ¿no hay también una evaluación que se va haciendo cada vez que se aplica alguna política? Mira, yo te digo, estoy acostumbrado a recibir parte, ¿no?, del ciclo mismo. Programas, planes, programas, proyectos. Los módulos de evaluación generalmente son los más endebles, en todo caso, de las propias políticas. Es cierto, a ver, muchas veces los gobiernos tiran políticas para ver si funcionan o no, y en todo caso después terminan quedando a lo largo del tiempo y no sabemos si fueron o no bien implementadas, si los objetivos tuvieron que ver con las herramientas y los instrumentos que utilizamos dentro de esa política. A mí me parece que sería muy importante que la Argentina avanzara también en este andarivel de la evaluación, digamos, y a cada política exigirle un módulo de evaluación que podría ser tanto interno como externo. Digo, después de eso lo veremos, no quiero meterme más allá de esto, pero que pueda dar cuenta, digamos, de que esta política está funcionando realmente, y no que nos quedemos en que, bueno, algo funcionó, bueno, en todo caso
en el mare magnum de las políticas que van saliendo, esta funcionó un poquito más que la otra y todas juntas nos mejoraron. Yo creo que hay que ser un poco más riguroso en esa situación. Claro, bueno, todo vino por la pregunta que te hice esto de que hay muchos distritos que agregaron, ¿no?, una hora más. Y esto, claro, hay que ver después qué impacto tuvo. Eso, en todo caso hay que ver qué impacto tuvo. Siempre mejor una hora más que una hora menos. Esto queda absolutamente claro. Por lo tanto, ya que esté la hora más, es muy bueno. Ahora hay que ver cómo la implementó cada distrito, qué orientaciones tuvo para esa hora, claro, cómo mejoró esa hora, mejoró las otras horas que están dentro de la escuela, los chicos. Me parece que es importante porque, a ver, es una cuestión que tiene que ver, es una discusión muy fuerte en educación muchas veces, que tiene que ver con el tiempo escolar, el tiempo que los chicos están en la escuela. ¿Qué calidad tiene ese tiempo? También es importante tenerla. Flavio Buccino, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. Siempre es muy interesante poder hablar estos temas y también que reflexionemos y que no nos quedemos, solamente en los momentos donde aparecen las noticias y los resultados, con números que a veces simplifican cuestiones que son mucho más complejas. Absolutamente. Esto es un tema absolutamente complejo y no hay solución rápida ni posibilidad de sintetizar en una única política lo que vaya a ocurrir con la educación argentina. Por lo tanto, les agradezco muchísimo el espacio y el tiempo que ustedes dan como para poder reflexionar alrededor de estos temas. Muchísimas gracias, Flavio. Un abrazo. Hablábamos con Flavio Buccino, que es referente de la ONG Argentinos por la Educación, especialista en gestión educativa. Bueno, sobre estas pruebas a aprender y estos resultados, estos primeros resultados que se conocieron con respecto a lo que arrojó la evaluación que se realizó en el 2022, en este caso en tercer grado. Siempre es en el área de lengua y de matemática, donde, por ejemplo, el 74% de los estudiantes de sexto grado alcanza los conocimientos esperados en lengua, el 57,7% logra desempeños satisfactorios o avanzados en matemática, y esto quiere decir que 4 de cada 10 alumnos argentinos todavía no alcanzan el nivel esperado en matemática, mientras que 1 de cada 4 no lo logra en lengua. Pero bueno, claro, muestran estos datos y estos resultados, al menos estos primeros resultados, una mejoría o un avance con respecto al 2021, donde veníamos de la pandemia, de la ¿no? pandemia, claro, donde las desigualdades se notaron aún muchísimo más, ¿no? De colegios públicos, colegios privados, de clases sociales, ¿no? Así es. Así que bueno, esperemos que sigamos avanzando y que las 2023 vengan mucho mejor. Pero bueno, son pruebas estandarizadas que también nosotros tenemos un territorio también con muchas desigualdades, claro, ¿sí? Y no es lo mismo a veces vivir en una gran ciudad que vivir en un lugar más recóndito. Digo, hay muchas cosas que al ser estandarizado también después, en los promedios estas cosas no se tienen en cuenta, ¿no? No son los mismos los estímulos que tienen los chicos que viven en grandes ciudades que los que viven en lugares más pequeños o más alejados, donde tienen que hacer un esfuerzo más grande a lo mejor hasta para dirigirse al colegio. Colegios rurales, ¿no? Por ejemplo, los colegios rurales. Entonces, acá siempre no partimos todos de la misma base, y esto es complejo. Por eso cuando se habla de meritocracia, dale, portate bien. Dale. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.